Vamos a hablar del periodoncio en estas dos últimas clases. Primero hablaré del periodoncio de inserción y luego hablaré del periodoncio de protección. Se puede decir también periodonto, no hay ningún problema. Pero mejor periodoncio o periodonto que es igual, ¿no? Y cuando se refiere a este periodoncio estamos hablando de aquellos tejidos que constituyen parte del soporte del diente dentro del hueso, o aquellos que van a proteger a los tejidos bastante nobles como el hueso mismo en sí y la parte del diente. ¿Listo? Entonces de eso vamos a hablar. Por eso que les pongo ahí en la definición, el periodoncio vendría a ser aquellos tejidos de recubrimiento, de revestimiento y de soporte, de sostén dentro del hueso. Bueno, mencionemos estos tejidos. Vamos a hablar la próxima clase de la encía. En esta clase hablaremos del ligamento periodontal, del cemento y por supuesto el hueso alveolar. Al margen de hablar de tejidos blandos, en este caso de la encía, vamos a hablar de un otro elemento importante que es parte del periodoncio de protección, y es la adherencia epitelial, para muchos también conocido como el manguito epitelial, ¿no? Así es. Vamos a remarcar en la trascendencia que tiene esta adherencia epitelial, que como van a ver en su desarrollo, en su crecimiento, los conceptos que hablaré de la odontogénesis más adelante, hacen a lo que viene a ser esta adherencia epitelial, que para nosotros es vital en la parte clínica para poder medir esta profundidad, si hay patología o no hay patología, ¿no? Si hay las enfermedades de las encías, como hablamos, las gingivitis, o son enfermedades mucho más avanzadas como las periodontopatías o las periodontitis. Bien, entonces vamos a hablar. Aquí está un primer esquema para ubicarnos en lo que estoy mencionando. Este es el diente, que también se puede decir odontón al diente, ¿no? Tiene la corona, ya hemos visto, tiene la raíz, pero lo importante es precisar y un poquito recordar, el esmalte provenía, no es un verdadero tejido ya cuando es maduro, lo hemos dicho muchas veces, es una excrescencia que cubre al diente, pero es de origen epitelial y prácticamente de la boca, ¿no? Así es, del epitelio de la boca. En cambio, lo que va a ser hoy día, lo que voy a hablar, el cemento, el ligamento periodontal, el hueso alveolar, inclusive la dentina y la pulpa dental que hablamos en la anterior clase, todos estos tejidos se originan del mesénquima. Con mayor propiedad diríamos del ectomesénquima. Allá más o menos a la sexta semana de vida intrauterina se irán formando estos tejidos, ¿no? Lo vamos a ir viendo. Pero el periodoncio de inserción está constituido de tres tejidos importantes que voy a mencionar. El hueso o proceso alveolar, este hueso, el ligamento periodontal y el cemento que cubre toda la raíz del diente. ¿Listo? Estos tres elementos hacen el periodoncio de inserción. De eso me voy a ocupar enseguida, de todas sus características histológicas, su histofisiología, su función, sus constituyentes celulares, sus fibras, que es bastante complejo e importante poder mencionarse. El hueso que voy a hablar también en dos partes. Un hueso compacto, o lámina dura que se llama así, que es un hueso denso, que prácticamente es el que va a recibir a las fibras de inserción del ligamento periodontal. Y más allá de esa cortical, que aproximadamente mide 1 milímetro de grosor, una cortical de hueso denso, o compacto que se puede decir, más adentro está el diploide del hueso.
Y el diploide del hueso es un hueso esponjoso en los maxilares, puesto que tiene una infinidad de láminas óseas que pueden cambiar en número con la edad. En los jóvenes se ve que hay menores láminas, pero más espacios medulares, ¿no? En los huesos de los maxilares no existe un conducto medular, sino los espacios medulares, ¿no? Donde está conteniendo la médula. Y este es interesante poder significar este hueso, que en anatomía lo llaman la apófisis alveolar o el proceso alveolar. Pero para nosotros tiene que estar bien subrayado en dos tipos de hueso. Reitero, la cortical alveolar, que es hueso compacto, denso, y el diploide, que viene a ser un hueso esponjoso. ¿De acuerdo? Ya está listo. Vamos adelante mencionando todo esto. Y claro, el periodoncio de, falta la N, me comí la N, inserción, me tragué la N, ¿dónde está? Ahí está. Aquellos tejidos que dijimos, ¿no? 3 tejidos, el cemento radicular, el ligamento periodontal y el hueso alveolar. Ahí está, ya lo dijimos eso. Pero ¿cuál es la histofisiología? Miren, esto es la parte más importante. Proporcionan un medio de retención, pero de anclaje. ¿Anclaje a qué? A los componentes fibrilares. El periodonto en algún momento lo hemos clasificado como un tejido conjuntivo fibroso denso. ¿Por qué denso? Porque tiene gran cantidad de fibras colágenas, particularmente del tipo 1. Los tiene también del tipo 3, 4, 5, 6. Los tiene. Pero predominantemente en el ligamento periodontal están las fibras colágenas del tipo 1, que se conocen aquí como fibras de Sharpey. Esto es importante, ¿no? ¿Qué son las fibras de Sharpey, por lo tanto? Son fibras colágenas del tipo 1 que están constituyendo mayoritariamente en el ligamento periodontal y servirán de anclaje, puesto que se dirigirán hacia la cortical alveolar, encajándose adentro y también dentro del hueso, perdón, dentro del cemento. Entonces, así constituirán un mecanismo de anclaje, esto es interesante, entre el hueso y el cemento. Otro aspecto interesante que estas en su histofisiología, ligamento periodontal, es el aspecto de ver el ancho del ligamento periodontal. Nosotros tomamos una dimensión, si volviéramos al dibujito anterior, pero no importa, es otro dibujito que también nos va a ayudar. El ligamento periodontal, esta parte, el espacio del ligamento periodontal que está ocupado por el ligamento periodontal, pues debe medir aproximadamente, nos dan diferentes dimensiones. Yo podría mencionar que en los niños está mucho más aumentado, es mucho más grueso, y esto disminuirá conforme la edad avance. En los viejitos se puede ver que el espacio periodontal se ha disminuido muchísimo. ¿Y por qué? Por una razón fisiológica, que es el envejecimiento. Y el envejecimiento particularmente consiste en la pérdida de agua. ¿Por qué nosotros nos arrugamos? ¿Por qué se pierde agua? Claro que sí, está involucrado además las funciones del tejido conjuntival en la producción de fibras colágenas y fibras elásticas, claro que sí. Pero en el ligamento periodontal se puede notar que disminuye conforme avance la edad. Por eso en los ancianitos, en los viejitos, el espacio periodontal es más reducido. Pero si tomáramos a una persona joven de unos 22 años, 20 años, y midiéramos, y se ha hecho una medición promedio del espacio periodontal, se dice que en la parte media de la raíz, si tomamos la longitud del tercio medio, aproximadamente mide de 0,15 milímetros de grosor. ¿Se dan cuenta? 15 décimos. 0,5 viene a ser 15 décimos de milímetro, ¿verdad? Eso mide aproximadamente en la parte central. Es muy estrecho, entonces. Te estoy hablando de una persona joven, ¿no? En el cuello y en el ápice, ápice se denomina la parte terminal en puntita de la raíz. ¿Listo? De hoy en adelante diré apex o ápice se dice.
En esta porción, y tanto en el cuello como en la parte apical, el espacio periodontal irá aumentando, ¿no? ¿Cuánto aumentará? 0,03 de milímetro más. Eso quiere decir, serían 3 milésimos de milímetro, ¿no? A ver, un ratito. Centésimos. No milésimos. Centésimos de milímetro. Si sumamos 3 centésimos más 15 décimos de milímetro, entonces estaríamos hablando de 18 centésimos de milímetro, ¿no? Porque si sumo 0,15 más 0,03 serán 0,18, ¿verdad? Entonces, para no confundirnos eso de centésimos, milésimos, diremos nomás 0,18, creo que nos entendemos mejor en plata, dicen, ¿no? Ahí está. Por lo tanto, el espacio periodontal medirá 0,18 en la parte cervical y 0,18 en la parte apical, siendo 0,15 en la parte central, y eso le determina una forma de reloj de arena, dicen, ¿no? Al espacio periodontal, ancho en la parte superior, estrecho en el tercio medio y más ancho en la parte apical, formando lo que es una imagen de reloj de arena. No sé si se acuerdan del reloj de arena, pero bueno, olvidémonos del reloj de arena, es una comparación, una analogía nada más. Pero lo que sí tenemos que entender que esa dimensión del espacio periodontal es para nosotros importantísimo, debido a que, donde estábamos hablando, aquí está, esa anchura está determinada primero por la edad y en segundo está determinado por cuestiones patológicas. Frente a una inflamación, frente a un trauma, frente a un proceso infeccioso de cualquier naturaleza, el ligamento periodontal es el que se va a ensanchar. ¿Listo? Por eso estamos hablando de esta condición de, habría que ver el control de su anchura, eso tomando recaudos de tratamientos, de prevenciones que debería ocurrir. Además, transmite las fuerzas oclusales a la membrana periodontal. La membrana periodontal, entonces, o ligamento periodontal, si quieres entenderlo mejor así, es el que va a soportar toda esa descarga, toda esa presión que reciben los dientes, ¿no? Inclusive al apretar, al masticar, todo eso, esa descarga, lo recibe el ligamento periodontal y está capacitado para ello, porque posee gran cantidad de fibras, en este caso que hemos llamado de Sharpei, ¿no? Que son fibras colágenas. Y es que en el ligamento periodontal, que enseguidita hablaré, estas fibras de Sharpei se ordenan, tanto las fibras principales como secundarias, se ordenan de una manera que soportan toda esa fisiología o esa patología que puede haber en el ligamento periodontal. Pero por otra parte, se puede reparar la superficie radicular. Como es un tejido conjuntivo que está implícito y relacionado con el cemento y con el hueso, tienen funciones defensivas, y en estas funciones defensivas está esto de poder reparar todo el aspecto del periodoncio de inserción, pero no solamente el periodoncio, sino cada uno de estos tejidos, desde el cemento, el ligamento periodontal, son capaces de compensar el desgaste del diente por atrición. ¿Qué es la atrición? No es nada más que el desgaste fisiológico de los dientes. Ustedes van a ver que en los viejecitos los dientes se van desgastando. ¿Y eso por qué? Porque en la funcionalidad de los dientes, al triturar alimentos, etcétera, etcétera, se van desgastando sus superficies. A eso se llama entonces un desgaste fisiológico que tienen los dientes. Y si hay un desgaste en los dientes, el cemento particularmente, el periodoncio de inserción lo diremos, y el cemento en su particularidad, empieza a engrosarse un poquito más, tratando de compensar la altura que se ha perdido. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es importante en estos desgastes que se producen en los dientes. Mucho más aún, si esas personas tienen una oclusión, tienen un contacto con los dientes que es traumático vis a vis. ¿Qué es vis a vis? Así, tocando
borde con borde de los dientes. Jamás debería ocurrir eso. Lo normal es que los dientes siempre estén montados, los de arriba sobre abajo, como si fuera una tijera. Si ustedes han visto una tijera, no están borde con borde, sino una encima de la otra, ¿no? Las hojas, ¿han visto? Es igualito nuestros dientes. Para poder cortar los alimentos, triturarlos, los de adelante tienen que montar a los de abajo. Eso es lo normal, para que actúe como una máquina, digamos así, de triturar alimentos y todo. Pero a veces ocurre que por diferentes circunstancias los dientes están en mal posición y toman contacto borde con borde, ¿no? Eso es lo que se llama una oclusión vis a vis, vis a vis. Y no puede ocurrir esto. Cuando hay este tipo de oclusiones se produce un trauma para nuestro aparato de sostén, nuestro periodonto de sostén. Por lo tanto, se irán desgastando con mayor facilidad. O a veces por causas de estrés, de tensiones, se ha generado una nueva patología que la llamamos el bruxismo. Entonces, todo este estrés que tienen todas las personas que sufrimos, la descarga se produce en la noche y empezamos a rechinar los dientes, ¿no? Apretar los dientes, eso es una acción involuntaria, ¿no? Una descarga psicológica que produce en las noches. Claro que el rechinar los dientes también es por parásitos que tienen a veces los niños, ¿no? Pero claro, eso es otra cosa. Estoy hablando yo de una situación de tensión y de ahí las personas en la mañana, particularmente los papás que están preocupados por traer más platita a la casa y todo eso, la ciudad, el país, el mundo nos produce mucha tensión. Ustedes con todos sus exámenes y todas esas descargas, uno despierta con un dolor de todos los músculos y los nervios y los dientes que no pueden contactar. Entonces ha producido estas acciones ya no de atrición, sino de bruxismo. Y hay gente que está constantemente rechinando los dientes, apretando por esa tensión que tenemos. Eso ya es una condición patológica psicosomática, ¿no? Lo vamos a estudiar más adelante, pero por ahora estamos diciendo esta compensación que tiene por desgastes fisiológicos importantes. La participación en la remodelación que realizan además las fuerzas ortodónticas generando alteraciones importantes de fuerzas internas, alteraciones que pueden determinar fuerzas que van a repercutir en el aparato de sostén. ¿Qué hemos hecho en ortodoncia? Le ponen los brackets, las ligas, los alambres, y para poder movilizar un diente estamos presionando, causando fuerzas extraordinarias al soporte del diente. Un diente más o menos está calculado que puede soportar 180 kilos de presión, es decir, casi 3 veces el doctor Alanoca montados en los dientes. Se dan cuenta qué poderoso es el aparato de sostén. Pero si cargaras mucho más aún y repetidas estímulos traumáticos, el periodonto empieza a sufrir, a conflictuarse y a mostrar enfermedad, ¿no? Ya sea inflamatoria, ya sea de cualquier otro tipo. Pero todo esto hará entonces que participen en la remodelación. El hueso, el cemento y el ligamento periodontal son capaces de remodelarse, ¿no? Porque tienen células, son capaces de repararse, si quieren, en otras palabras, hablando así. Entonces, ahí está la histofisiología importante que no deberíamos perder para entender lo que es el aparato de sostén, que no solamente sirve de anclaje, ¿verdad?, sino sirve para soportar todos estos tipos de estímulo y que el aparato de inserción es capaz de responder adecuándose, defendiéndose también, ¿no? Ya está. ¿Cuál es la estructura? Pues hemos dicho el ligamento periodontal, ahí está. Viene a ser un tejido conjuntivo denso, ya les decía hace rato, y está constituido denso. La palabra denso quiere decir predominancia de fibras colágenas del tipo 1, reitero, ahí está, ¿no? Fibras y sustancia fundamental. Claro, nunca va a existir pura fibras, ¿no? También tiene su sustancia fundamental, amorfa, que podemos decir, ahí está. Los elementos celulares que forman, ahí lo pongo, son heterogéneos, no son homogéneos, ¿verdad? Son de distinta forma y posición y en número además que están constituyendo. Generalmente diremos son los fibroblastos, esas células jóvenes que producen las fibras colágenas, las fibras elásticas, y aquí en el ligamento periodontal hablaremos de otras dos fibras importantes, las fibras oxitalánicas y las fibras de elaunina.
las fibras elaunínicas. Eso lo vamos a remarcar, que es algo espectacular que tiene el ligamento periodontal, muy distinto a los demás tejidos conjuntivos que hemos ido viendo, ¿no? No te olvides, las fibras del occitalán, que van a ser preguntas para el examen parcial, y las fibras de elaunina. ¿Listo? Ya está. Pero ¿quiénes producen estas fibras? Los fibroblastos. Los fibroblastos. Y estos fibroblastos, ¿sabes tú? Que para producir colágeno, ellos sintetizan aminoácidos y van a constituir, ¿cómo diríamos? Oligoelementos, y en este caso hablaremos de aminoácidos que irían a formar los péptidos, porque es así como se construyen las proteínas, y estos péptidos particularmente difieren. ¿Ah? Por ejemplo, en cuanto a la colágena, formarán tropocolágeno, ¿no? Que son oligopéptidos, tropocolágena, y esta tropocolágena irá consolidando en la formación de la colágena. En cambio, las fibras de elaunina y las fibras de occitalán no tienen solamente tropocolágena, sino ante todo tienen otro tipo de proteínas, como las fibrilinas, que vamos a ver tipo 1, tipo 2, proteínas que constituyen y les diferencian, y nunca van a alcanzar la completa estructuración. Deberían formarse fibras de elastina, fibras elásticas, pero no van a construir fibras elásticas, sino fibras del occitalán, en el primer caso, que son consideradas fibras preelásticas químicamente, ¿no? Y las fibras de elaunina también son consideradas preelásticas, pero de fundamental papel, como lo vamos a ver ahí adelante, porque estas se especializan en ir a cubrir a los vasos sanguíneos. Resulta que con toda esta presión que reciben al apretar los dientes, les decía, casi 180 kilos de presión que tienen que resistir, imagínense los vasos sanguíneos que están en el ligamento periodontal, que es tejido conjuntival, podrían estallar, destruirse, romperse, ¿no? Y no lo hacen así, ¿por qué? Porque están envueltas con un paquete de fibras, en este caso de elaunina y fibras del occitalán, lo cual le da un poder de resistencia a toda esta presión. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí está la importancia de este tipo de fibras que lo vamos a ver. Pero entre las células estarán células formadoras, que son los fibroblastos, miren, ahí está. Y en el hueso, ¿qué va a haber? Los osteoblastos. Y en el cemento, ¿qué va a haber? Cementoblastos. La palabra blastos es célula activa, formadora, que está en plena formación. Y los citos ya son células envejecidas de los fibroblastos, que están en reposo, pero en algún momento pueden activarse para empezar a formar los mismos elementos. Resortivas. Los osteoclastos, que vendrían a ser una suerte de los monocitos que se van a extravasar y entran al tejido conjuntival y se convierten en células osteoclásticas multinucleares, se acordarán ustedes, en el hueso. Y los cementoclastos, aunque esto es para debatirlo, discutirlo, si son verdaderas células del cementoclastos o serán los mismos monocitos que se convierten en células cementoclásticas en determinados momentos. Lo común no es encontrar cementoclastos dentro del cemento, solamente en condiciones patológicas se encuentran los cementoclastos, ¿no? Entonces, de todas maneras hay que mencionarlos. Luego tenemos células defensivas, los macrófagos, llamados también histiocitos. Un monocito que se encuentra dentro del tejido conjuntival se conoce como macrófago por la función fagocitaria que tiene y participa de la inflamación crónica, además, importante, ¿no? Pero también se lo puede llamar histiocito, ningún problema, ¿no? Es el otro nombre. Pero después tenemos otras células, los mastocitos y también las células cebadas, ¿te acuerdas? Los plasmocitos también. Pero aquí encontramos además a los restos epiteliales de Malassez. Esto es importante. Este hecho de las células que están dentro del ligamento periodontal, llamadas las células de Malassez, mejor restos epiteliales de Malassez. Vuelvo a decirles, queridos amigos, los restos epiteliales de Malassez.
que vienen a ser restos de la vaina de Herwig en la formación de la raíz. Y estas células de la vaina de Herwig provienen del epitelio, del aparato del esmalte. Esto es lo interesante. El órgano del esmalte que está formando el esmalte en la parte de la ontogénesis prolongará células epiteliales para formar la vaina de Herwig, pero la vaina de Herwig, una vez que cumple la función de diseñar la forma de la raíz, el tamaño de la raíz, el número de raíz, etc., se van desprendiendo y se constituyen en restos epiteliales de Malassez, que van a ser atrapados dentro del ligamento periodontal. Entonces pregunta, ¿dónde están situadas las células restos epiteliales de Malassez? Dentro del ligamento periodontal, ¿de acuerdo? Han quedado atrapadas y son los restos de la vaina de Herwig. ¿Y por qué tengo que ponerle tanto énfasis a los restos de Malassez? Porque los restos de Malassez, no se sabe por qué causas, puede ser trauma, puede ser inflamación, son capaces de formar quistes, son capaces de formar tumores. Y ya cuando nos encontremos en cuarto año, que es la materia que yo doy, imagenología y todo eso, radiología, les haré recuerdo y les diré, ¿se acuerdas del resto de Malassez? Y no vayan a decir, no, jamás, yo no fui su alumno, no lo conozco, ni me niegan ahí, como Pedro negó a Jesucristo, más o menos. Entonces, ya no se acuerdan, pues, pero ¿te acuerdas? Le digo, no. Ahí están los restos de Malassez formando quistes, formando tumores. Entonces, como toda célula epitelial, es muy potencial en poder formar, ¿no?, este tipo de lesiones, de patologías que son propias de los odontólogos. Por eso vamos a ponerle mucho énfasis a los restos epiteliales de Malassez, que son restos epiteliales, que están dentro de un tejido conjuntivo, que es el ligamento periodontal. ¿Me están comprendiendo, no? El ligamento periodontal, lo dije, es un tejido conjuntivo fibroso, denso, lo he dicho, pero que tiene atrapadas células epiteliales en su interior. Los restos de Malassez. El nombre mismo suena feo, ¿no? Malassez. Pero también dentro del ligamento periodontal están otras células, hoy que estamos hablando tanto de células madres. Son células del tejido conjuntival mesenquimal que quedan residuales. Muchos libros los hemos llamado células mesenquimales indiferenciadas, que están atrapados dentro del ligamento periodontal, que las vamos a denominar como células madre ectomesenquimales. ¿Listo? Estas células, que en principio no cumplen ninguna función, pero si es que hubiera alguna patología traumática, tumoral, quística, cualquier lesión, son capaces de reactivarse y transformarse en fibroblastos. Es más o menos como este cuento ciencia ficción que te voy a decir. Imagínate, si nuestros dientes recibieran un trauma, una lesión inflamatoria que se está desarrollando, y los fibroblastos son incapaces de reparar todas las fibras que se han destruido, porque por un golpe, una patada, lo que sea, los dientes empiezan a moverse, están traumatizados, ¿verdad? Y no se puede ni ocluir. Alguna vez han debido ver a mucha gente así, ¿no? Los dientes están luxados o subluxados, se llaman eso. Y entonces, ¿quiénes reparan ese tejido? La inserción son los fibroblastos, que tienen que trabajar full time, ¿no ve? Entonces, esto es parte de ciencia ficción, lo que te estoy contando, no lo grabes eso como si fuera... Te estoy dando, pero en parte es verdad también, así. Los fibroblastos empiezan a reparar, pero son incapaces de hacerlo. Y empiezan a pedir auxilio. Que alguien nos ayude, por favor. Nosotros no podemos. Los fibroblastos, y eso escuchan las mesenquimales, ¿no? ¡Ay, fibroblastito! Oye, no te olvides que el fibroblasto es del tejido conjuntival, son células propias que se han diferenciado del mesénquima. Son como sus sobrinos, ¿no ve? Y dicen, pero
hijito, ¿por qué estás llorando? No puedo separar. Ya, hijito, no te preocupes, yo me transformaré en fibroblasto. La célula madre mesenquimal indiferenciada, justo la mejor parte, ¿verdad? Es capaz de transformarse, mira, en fibroblasto y empieza a producir fibras colágenas. Yo te ayudo, hijito. Aquí yo me transformo. Además, soy capaz de entrar en mitosis por ti. Yo que estaba indiferente, ni siquiera entraba en mitosis, ahora puedo dividirme. No te preocupes, me voy a dividir con quien sea. ¿No es? Empieza a tener guaguitas, sus celulitas que ya son fibroblastos. Y de esa manera aumenta el número de células por la exigencia funcional y empieza la reparación. Entonces, vean la maravilla de las células mesenquimales indiferenciadas, células madre que están ahí, prestas para transformarse en otro tipo de células. Y las mesenquimales, si se necesita hueso, este cuerpito se forma hueso, en osteoblasto. ¿Falta cemento? No te preocupes, este cuerpito se transformará en cementoblasto. Esas son las células madre, como toda madre se es capaz de sacrificarse lo que sea. ¿Te das cuenta? Qué importancia, ¿no? Qué cosa más extraordinaria entonces hablar de las células mesenquimales madre o indiferenciadas. Claro, indiferenciadas se las denomina ¿por qué? Porque en un principio no participan de nada, están indiferentes. Ah, no, ¿no? El ligamento, sigan nomás, pero en determinado momento empiezan a llorar las guaguas, los fibroblastos. ¿Qué van a hacer? Entran en auxilio, pues, ¿no? Como todo familiar tiene que entrar en auxilio, ¿no? Pero esta parte es nada más ciencia ficción, como telenovela, no le metan eso, por favor. En cuanto a las fibras del ligamento periodontal, podemos encontrar distintos tipos de fibras colágenas, reticulares, elásticas, lo que dijimos, y preelásticas como las oxitalánicas y las de elaunina. ¿Listo? Pero yo diría que del 100% de las fibras que constituyen el ligamento periodontal son las de tipo 1, las colágenas, ¿no? Ya está. Ahí están las fibras principales y las secundarias. Dentro de las principales están las crestoalveolares. Ahorita te voy a dar un ejemplo un dibujito mejor para que te ubiques. ¿Por qué crestoalveolar? Porque van desde la cresta interdental al hueso, ¿no? Vamos a ver eso. Grupos horizontales. Mira cómo se organiza estas fibras para soportar mejor los esfuerzos que va a tener el diente. Grupo oblicuo, grupo apical, grupo interradicular que va de una raíz a otra raíz, de un diente a otro diente. ¿No? Y a estos grupos de fibras con direcciones definidas se los denomina fibras principales, ¿no? Y ahí tenemos estas mismas que las que hemos ido mencionando. Y aquí está este dibujito que nos va a ayudar a entender. El diente soporta esfuerzos. Tú sabes que la fuerza ay, no he echado mi marcador, ¿por qué no he echado? No sé. Bueno, tú sabes que la fuerza se representa con un vector que tiene una dirección, magnitud y sentido. ¿Te acuerdas de física o no del colegio? Claro, nos han dicho, profesor, toda fuerza se representa con una flechita, se llama vectora, que tiene una dirección, una magnitud y un sentido de dirección. Lo mismo, en el diente hay fuerzas que pueden ser axiales, de tipo vertical, pero hay fuerzas también que son oblicuas, hay fuerzas que son horizontales. El diente recibe fuerzas de impacto de diferentes posiciones. No solamente son verticales todas las fuerzas, ¿no? Entonces el diente tiene que tener esa capacidad de responder resistiendo todo este tipo de fuerzas. Por ejemplo, si se siguiera fuerzas en este sentido vertical, quienes van a soportar mejor son las fibras colágenas de la parte del ápice, que están dispuestas casi en forma vertical, pero poco a poco van a volverse oblicuas y radiadas, ¿no? A eso se llaman las fibras apicales. ¿Te das cuenta? Entonces ahí se organizan las fibras de Sharpey, las fibras colágenas tipo 1, en esta dirección. Pero más arriba de la raíz del ápice, las fuerzas pueden provenir horizontales, y la mejor forma de resistir es con las fibras también horizontales que se ponen, ¿no?
Inclusive estas pueden resistir las fuerzas verticales. Por eso que las fibras colágenas en el ligamento periodontal, como en ningún otro tejido, porque no existe otro tejido de esta naturaleza, las fibras colágenas se orientan en diferentes posiciones oblicuas, horizontales, apicales, radiadas, de todo, para poder resistir mejor a las diferentes direcciones de fuerzas de impacto que recibe el diente, ¿no? Aquí, por ejemplo, mira tú, tengo las fibras oblicuas que van desde la cresta dental a la parte cervical del diente, son cresto dentales, ¿no? Y ahí los observas a estas fibras. Aquí tengo otras de transición horizontal más arriba, abajo también tengo otras horizontales, ¿no? Tengo descendentes oblicuas que van de arriba para abajo, tengo horizontales también acá abajo, tengo apicales que son radiadas. Entonces estamos hablando de diferentes grupos de fibras colágenas principales del tipo 1, colágenas gruesas, que se disponen para resistir mejor las diferentes fuerzas de impacto que recibe el diente. ¿Te das cuenta? Es más, muchos dientes que son bisradiculares o trisradiculares, hay muchos dientes que tenemos con 3 raíces, los molares, por ejemplo. Estos tendrán disposiciones de fibras, inclusive interradiculares, que van de una a otra raíz, para resistir mejor y equilibrar los esfuerzos que tiene que recibir el diente, ¿no? Así es como entonces vamos a decir que esa función importante de las fibras colágenas, esas fibras de Charpey, es mantener la integridad del diente en la superficie tanto de la mucosa masticatoria y unir particularmente el diente al tejido óseo. Al margen de haber dentro del tejido óseo, también pueden ir desde la encía, ¿no?, hasta el cuello del diente, no necesariamente tienen que estar en tejido duro, también pueden proyectarse desde el tejido blando. Es un complejo de fibras entonces que prácticamente le dan el sostén característico. El cemento del diente, hablemos del cemento ahora. El tejido es parecido al hueso, el cemento, pero con una característica, que no tiene vascularidad, no tiene sangre el cemento. El hueso sí, es el tejido más vascularizado, ¿te acordarás? Tiene sus vasos sanguíneos, de Bachmann y de Havers. Hemos hablado de esa red de gran cantidad de vasos sanguíneos, ¿verdad? Y el hueso es así. En cambio el cemento no tiene vasos sanguíneos, pero tiene un sistema de conductillos, calcóforos se los llama así, una red de conductillos por donde fluye una especie de linfa que le mantiene nutrido a todas las células del cemento celular. Pero lo vamos a ver enseguida. Pero el cemento se parece al hueso por su dureza y por su composición química, que prácticamente son iguales en su composición. Yo les pongo ahí, aproximadamente se ha visto que es un 40-50% de sales de la sustancia inorgánica, las sustancias inorgánicas, ¿no? Ahí está. Las sales minerales, las mismas sales, fosfato de calcio, carbonato de calcio, hidroxiapatita de calcio, pues tiene también eso el hueso. Y la sustancia orgánica, que vienen a ser las proteínas, claro, y entre ellas la colágena, ¿no? Colágena, ahí está. Y el 32% que contiene de agua. Esto es importante, entonces, en la composición química. Los tejidos forman el anclaje o inserción, ya lo hemos dicho. El cemento cubre y protege la parte periférica de la raíz del diente, eso ya lo sabemos. No está vascularizado, acabo de decirlo, y no tiene capacidad de remodelamiento. El hueso, en cambio, tiene unas células fundamentales llamadas los osteoclastos, que no destruyen el hueso, sino remodelan. Los osteoclastos que están en las lagunas de Howship, se acordarán, ¿no?, en el hueso, estos osteoclastos multinucleares van remodelando el hueso. No es destruir el hueso, cuidado, no hay que confundir. Es como nuestro sistema de mantenimiento. Cada semana deberían ingresar para ver cómo si funciona ese enchufe o no se ha destruido, cómo está el piso, falta un foquito, se ha quemado.
Ese es el sistema de mantenimiento, ¿no? No es de destrucción, no vienen ellos a destruir nada, sino van a hacer mantenimiento. Es igual los osteoclastos. Remodelan el hueso, hacen como un mantenimiento del hueso para construir un mejor hueso. Si se está, por algún caso, perdiendo mucho mineral, entonces remodelan el hueso. En cambio, en el cemento no ocurre esto así. No hay células remodeladoras. Los cementoclastos solamente se observan en situaciones patológicas de enfermedad. Y esa es la gran diferencia entre el hueso y el cemento. El cemento no se remodela, por lo tanto, se erosiona. Y a eso se llama rizálisis, la destrucción de la raíz del diente. ¿Ya? Entonces no tiene capacidad de ser remodelada. Eso preguntaría en el examen, ¿les parece? Entonces puedo poner ahí, ¿no? Los tejidos que pueden ser remodelados son, excepto, ahí puedo ponerles todo, ¿no? ¿Los vasos sanguíneos se pueden remodelar? Claro que sí, con los pericitos. ¿No? A ver, ¿el tejido muscular se puede separar? Sí, la mayoría sí. El tejido nervioso no, porque no están en mitos las neuronas, cuidado, ¿no? No. Pero en este caso, podría ponerles el cemento. No puede ser remodelado. ¿Ya? ¿Listo? Eso es importante entonces subrayar. Ahí tengo ya la primera laminilla histológica de preparación para mostrarles el hueso, la cortical alveolar, el diplo ahí adentro, el ligamento periodontal, aquí está, miren, rodeando a la raíz, y aquí tengo el cemento del diente. El cemento del diente se constituye en diferentes características de tipos de cemento. Nosotros enseguida hablaremos del cemento. El primer cemento que se forma está cubriendo al esmalte en la parte del cuellito del diente. A ese cemento se la llama cemento afibrilar y acelular. Es una pequeña porción. Sería un contrasentido decir que no tiene células, pero se debe entender de esta manera. Cuando se deposita el precemento, que es la parte orgánica, las células tienen tiempo de retroceder. Por lo tanto, van a ir dejando un cemento maduro mineralizado sin que las células sean atrapadas dentro de esas láminas cementiculares que se llaman láminas de Salter acá. ¿Te acuerdas que las láminas que se van formando aposicionalmente el esmalte la llamamos estrías de Retzius? En la dentina hemos hablado de las capas de Owen y de Bonner. Y en el cemento también se forman en forma de capas, pero se llaman de Salter, ¿listo? A semejanza de las fibras de las estrías de Retzius del cemento. Pero entonces las células tienen tiempo de retroceder. Primero forman materia orgánica que se llama precemento, luego lo mineralizan y las células son capaces de retroceder y no ser atrapadas con las láminas de cemento. Por eso se forma un cemento acelular, porque no son atrapadas las células, pero afibrilar, ¿no? Donde los cementoblastos lo forman rápidamente este cemento, pero no ponen fibras colágenas. Por eso se llama afibrilar. Ese es un cemento primero que se forma cubriendo al esmalte, ¿no? Cemento afibrilar y acelular. Posteriormente el cemento que va formándose sigue rítmicamente formando capas, pero en este caso ya deposita fibras colágenas, ¿no? Deposita fibras colágenas, pero las células siguen retrocediendo y formando un cemento fibrilar, pero acelular. No nos confundamos entonces. La primera capita de cemento, que es un tramo pequeñito, se llama cemento afibrilar y acelular, porque como es un primer cemento no participan en las fibras colágenas. Enseguidita, y casi llegando hasta el tercio medio de la raíz, se formará un cemento fibrilar, que ya tiene fibras colágenas, pero es acelular, porque las células siguen retrocediendo y sigue formándose bien. Y en la parte apical y la parte del ápice se formará cuando el diente ya erupcione. Porque un diente cuando tiene que ser erupcionado, les decía, por ejemplo el primer molar cuando aparece a los 6 años erupcionando, el permanente, le falta todavía su tercio apical formar todita la raíz. Los dientes erupcionan sin haber terminado toda su raíz, ¿no? Pero empieza a funcionar y a impactar, y en ese momento
empieza a formarse rápidamente un cemento fibrilar donde las células son atrapadas entre las láminas cementiculares. Se constituye en un cemento fibrilar y celular. ¿Listo? Entonces, histológicamente el cemento son de tres variedades. No nos olvidemos. Una que cubre en el cuellito del diente es un cemento acelular y afibrilar. ¿De acuerdo? Después tenemos una segunda etapa que sigue formándose hasta llegar antes del ápice, que es un cemento fibrilar, pero acelular. ¿De acuerdo? Y finalmente, ya el cemento que se forma en el ápice de la raíz es un cemento fibrilar y celular, donde sí se van a ver células, los cementocitos. Queridos amigos, ahí está el cemento. Este es el cemento, el de verdecito, este es el ligamento periodontal y el otro es el frente del tejido dentinal, ¿no? El cemento, ya lo hemos dicho, es un tejido mineralizado, es avascular, tiene el perolinfa, ¿no?, que circula por los conductillos calcóforos, decía. No tiene nervios, por si acaso, y ese drenaje circula, no se drena, ¿no?, de la linfa. Bueno, aquí les hablo algunas propiedades. El color es más o menos un blanco amarillento, así es. Tiene una dureza similar al hueso y una radiopacidad, es diferente a los rayos X, radiopaco, porque contiene mineral. Ahí está la composición que ya vimos, 50% inorgánicos, y el resto es agua, pero hemos distribuido nosotros mejor todavía, el agua y todo aquello. Bueno, esto es lo mismo. Ahí está el ligamento periodontal. Aquí arriba estarán las fibras dentodentales, crestodentales, gingivodentales, en fin, que esto voy a hablar con la encía la próxima clase, que hay otras fibras colágenas que están formando parte de la encía, no solamente el ligamento periodontal. ¿Listo? Y estas forman un famoso anillo, el famoso anillo de Colliquer, con K. Colliquer se llama. Eso lo haremos la próxima clase, pero ahora estoy hablando de estos componentes del cemento. Bueno, eso ya hemos dicho. Pero estoy retrocediendo. Ahí está. Las funciones del cemento: proporcionar la retención y anclaje de las fibras colágenas de tipo 1, lo hemos dicho. Controla el ancho, transmite fuerzas, repara superficies, compensa el desgaste de la tensión. Ya lo dijimos también eso. Ahí está. Anclaje, formativa, compensación, reparativa. ¿No? Ya está. Hemos hablado de las células, hemos hablado del cementoide, o el precemento, que se llama. ¿Qué es el cementoide, precemento? Tejido orgánico sin mineralizar, son las primeras capas de tejido orgánico que se produce. Y después se aumenta el mineral y se convierte en cemento. Ahí están las células que hemos hablado, los cementoblastos, activos, inactivos. Y es que en el cemento se puede ver, los inactivos vienen a ser los cementocitos, ¿no? ¿Dónde están? Los activos serán los cementoblastos, jóvenes, formadoras. Los inactivos son las células jubiladas, ya, que venían a ser los cementocitos, que viven en unas lagunas dentro del cemento, se llaman los cementoplasmas. Las lagunas donde radican los cementocitos se llaman cementoplasmas, ¿ya? Así es. Ahí puedo observar algunas células, los cementocitos, el cementoide, cómo se forma, y el cemento. El cementoide, que es tejido orgánico, y luego se mineraliza, se convierte en cemento, Ahí está el ligamento periodontal, miren los vasos sanguíneos, los fibroblastos, fibrocitos, vasos sanguíneos, capilares, linfáticos, de todo tienen. Y no nos olvidemos que en este ligamento periodontal están las células de Malassez. Malassez. Y resulta que en el cemento, ahí está, miren, las capas de Salter que se van formando. Este es el cemento celular. Y el cemento celular ofrece estas lagunas donde viven los cementocitos ahí adentro. Y se comunican unos a otros mediante estos conductillos calcóforos. Es una red parecida a las redes como diríamos, de la alcantarilla que tenemos en nuestra ciudad, ¿no? Por donde circulan los desechos. Pero aquí circula la linfa que viene, una especie de linfa, lo diré,
que viene desde el ligamento periortal para nutrir a los cementocitos que están acá. No son cementoblastos, son cementocitos. Los cementoblastos viven en una primera etapa formando. Una vez que se quedan ahí atrapados, se convierten en cementocitos. Y por último, queridos amigos, yo quería mostrarles esto. ¿Cómo se dispone? Con esto yo termino. El cemento versus, versus el esmalte. En varios estudios, nosotros hicimos un trabajo de investigación con algunos estudiantes hace varios años atrás que ganaron un primer premio nacional de investigación respecto a la relación esmalte-cemento. Choquet, que es uno de los investigadores, Choquet, con T al final, es un investigador argentino que está en el libro de anatomía dental, si alguien está leyendo, de Figungarino, ahí está. Nosotros hicimos la demostración de varios desgastes de diente para ver cómo se relaciona el esmalte con el cemento. Y entonces nos dicen que generalmente el cemento cubre un poquito al esmalte en el cuello del diente, eso ocurre en el 60 al 65%. Es decir, el cemento cubre ligeramente al esmalte. La segunda quiere decir que están en contacto vis a vis, cemento con esmalte. Y la tercera, que es esta condición mucho más espectacular, ¿por qué? Porque el cemento con el esmalte no se contactan, dejan descubierto una dentina. Y entonces es el 5 al 10%. Por eso que la población del 100%, del 5 al 10%, sufren dolor. No es necesariamente que haya caries, sino no soportan ni siquiera la uña en el cuello del diente. Les irrita, ¿no? Ponen la uña, un instrumento que le pasan por ahí, una cucharilla, se irritan. Y generalmente este tipo de personas son los que van a presentar unos surcos, o bien se van a producir caries en el cuello del diente, por estas condiciones donde no hay cemento que cubra al esmalte. Y también puede ocurrir eso, se desgasta rápidamente, si están contactando en un punto vis a vis, también se destruye fácilmente. Pero afortunadamente el 60 al 75% el cemento cubre al esmalte. Este fue un trabajo interesante que se hizo en la cátedra con algunos estudiantes de hace muchos años y se ganaron el primer premio de histología, demostrando que efectivamente, claro, con porcentajes más o menos parecidos, ¿no? Pero lo tomaremos nomás. Y en la histología, y con esto les muestro, chicos, lo que les acaba de decir. Miren, esta es la dentina, este es el esmalte, enamel de esmalte, este es el cemento, ahí está. Esta pequeña porcioncita cubre, ¿no?, al esmalte. Y esta pequeña partecita es el cemento acelular y afibrilar, estito. Es mucho más duro. Aquí está vis a vis. Y aquí están separados, es la dentina descubierta, porque el esmalte más arriba y el cemento, ¿no? A eso me refería con lo que acabo de explicar en cuanto a la relación esmalte-cemento. Chicos, ha sido un gustazo conversar. Si tienen alguna pregunta, con mucho agrado. No hay pregunta.